El 17 de junio de 2026 fue un día oscuro para el ejército ruso. ¿Por qué? Ese fue el día en que se dio la noticia de que se había alcanzado un hito sombrío: 1.400.000. Esa es la cantidad de bajas que Rusia ha sufrido desde que Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Y es una cifra mórbida que demuestra cuán catastrófico ha sido el supuesto operación militar especial. Hasta un psicópata como Putin debe entrar en pánico al ver ese número. No es por las pérdidas. A Putin no le importan las tropas que mueren por su causa. Está entrando en pánico por una razón simple. Él sabe que esto no es sostenible. Está optando por alternativas más desesperadas solo para seguir enviando carne de cañón a Ucrania. Empecemos con 1.4 millones de bajas. No sacamos esa cifra de la nada. Proviene de funcionarios de la OTAN que dicen que Rusia ha sufrido entre 1.3 y 1.45 millones de bajas desde que Putin inició su guerra, y que alrededor de 500.000 de esas bajas son muertes. Esos son 500.000 rusos que nunca volverán a su ejército, nunca volverán a ver a sus familias. Jamás verán el final de una guerra que su dictador psicópata inició solo para asegurar su legado como uno de los grandes conquistadores de la historia rusa. ¡Qué desperdicio! Las cifras citadas por funcionarios de la OTAN y reportadas por United 24 Media coinciden con el número de bajas que Ucrania dice haber causado. Ucrania sitúa la cifra en 1.388.050 hasta el 18 de junio. Con Rusia perdiendo alrededor de 1.000 soldados por día y a veces más. Eso significa que hay aproximadamente 12 días desde el 18 de junio hasta que se alcance el 1.400.000 según el cálculo de Ucrania. Así que el último día de junio es el más importante para Putin. El 30 de junio será el día en que Rusia alcance un hito que marca la invasión a Ucrania como la campaña militar moderna más desastrosa llevada a cabo por una supuesta gran potencia. Sabemos que a Putin solo le importa su legado, pero no nos dimos cuenta de que estaba tan decidido a escribir su nombre en los libros de historia de cualquier manera posible. Tal vez lo más impactante de estas pérdidas no sean los 1.400.000 muertos, sino que Putin no parece detenerse. Sí, está entrando en pánico y claramente desesperado, como lo muestran sus nuevas medidas que pronto compartiremos contigo. Pero la OTAN dice que, a pesar de las bajas, no hay señales de ningún tipo de cambio significativo en el ritmo operativo de Rusia, ni en sus preparativos para la ofensiva de verano. Putin quiere mantener el rumbo, a pesar de que incluso él debería reconocer cuántos más morirán debido a su psicopatía. Un poco más de contexto ayuda mucho aquí. El 3 de junio, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó el grave estado de la invasión rusa a Ucrania. Rusia pierde cerca de 30.000 soldados mensualmente. Eso significa que pierde en un mes más de lo que la Unión Soviética perdió en 10 años en Afganistán. Las cifras son extraordinarias, declaró Rutte. Extraordinario es una forma de decirlo. Nosotros diríamos que es una locura. Rutte continuó criticando a Putin no solo por las pérdidas, que de hecho son enormes en comparación con la última gran campaña militar de Rusia, sino también por la forma en que Rusia envía a sus soldados al frente. Te han lanzado a un rodeo. Te están dando equipo y material que no cubren tus necesidades. Te están enviando al frente con una alta probabilidad de ser herido o muerto. Si Putin tiene alma, esa acusación lo sacudiría. Como van las cosas, no puede discutir lo que dijo Rutte. Rutte en realidad es algo generoso con Putin respecto a las bajas que tiene a su cargo cada mes. Tiene razón al afirmar que Rusia pierde más soldados al mes que en toda la guerra de Afganistán de la Unión Soviética. Según el Archivo Americano de Radiodifusión Pública, Rusia tuvo unas 15.000 bajas en ese conflicto de 10 años, así que no es solo más. Son el doble de bajas cada mes de las que Rusia experimentó en una década de guerra contra Afganistán. Y esos 1.400.000 superan lo que cualquier gran potencia ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia está ampliando el récord que ya había establecido aquí hace meses. El 28 de enero, Euronews escribió sobre un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CEIS, que expuso cómo las 1.2 millones de bajas que Rusia había sufrido en ese momento eran un récord para cualquier potencia importante en más de 80 años. También ofreció algunas comparaciones con Estados Unidos: 54.246 muertes en la Guerra de Corea, 47.434 en la Guerra de Vietnam. Rusia superó todo eso hace años en Ucrania, y esas fueron guerras que se pelearon hace décadas, sin todo el equipo moderno que Estados Unidos tiene hoy en día. Para una comparación reciente, revisa la operación Epic Fury en Irán. Esa guerra le costó a Estados Unidos 394 bajas, de las cuales 13 de ellas murieron.
Aunque es trágico, muestra la diferencia entre una máquina de guerra moderna y la antigua estrategia de desgaste de Rusia en Ucrania. Rusia no libra una guerra moderna, solo ha creado una picadora de carne que mata a sus soldados por avances mínimos en Ucrania. El psicópata al mando del Kremlin también ha cumplido oficialmente una predicción hecha en enero. El mismo informe del CSIS que destacó la verdadera magnitud de 1.2 millones de bajas, también dijo que era probable que el total de bajas en ambos bandos de la guerra llegara a 2 millones para la primavera. Según el Kyiv Independent, Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas desde el inicio de la invasión de Putin. Si sumas 1.4 millones de Rusia al máximo de 600.000 de Ucrania, ¿qué obtienes? 2 millones, tal como dijo el CSIS. La mayor debilidad de Putin en Ucrania es su previsibilidad, pero el psicópata no parece capaz de apartarse del rumbo que le ha marcado a Rusia. Y eso es un problema porque nada de esto es sostenible, al menos ya no. Hace unos años, Putin podía darse el lujo de sacrificar a decenas de miles de soldados porque parecía que el pozo nunca se iba a secar. Pero en 2026, Rusia ya está luchando con una escasez significativa de personal, dijo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Khnazov, el 15 de mayo. Las pérdidas del enemigo se están acercando al número de soldados contratados que están siendo reclutados para reponer sus filas, y a veces incluso lo superan. De hecho, Rusia ya está llevando a cabo operaciones de combate en medio de una escasez significativa de personal. Y esta situación, según nuestras estimaciones, solo se intensificará, dijo la OTAN apenas un mes antes de que Rusia alcanzara su último hito. Sus afirmaciones de que los reclutadores rusos tienen problemas para encontrar voluntarios están respaldadas por un informe de CNN del 14 de junio que señala que el reclutamiento de soldados voluntarios rusos bajó un 20% en el primer trimestre de 2026 frente a 2025, y que ni siquiera los incentivos financieros ridículos que el Kremlin está ofreciendo a los posibles voluntarios son suficientes para convencer a personas que saben que ir a Ucrania es una sentencia de muerte. En algún lugar de un búnker ruso, Putin está entrando en pánico, pero no por las razones que podrías pensar. Cualquier otra persona vería la magnitud de la devastación que está ocurriendo en su propio país y se daría cuenta de que todo esto ha ido demasiado lejos. Tendrían compasión y verían que hace mucho debieron retirar a los soldados de Ucrania, pero no Putin. Él no se alarma por la magnitud de la muerte, ni por lo que la gente podría hacer en respuesta. Putin confía plenamente en la estructura de poder que creó. Lo que realmente aterra a un psicópata como Putin es algo simple. ¿De dónde sacar más soldados? Eso es lo que le importa a Putin, mientras obliga a Rusia a soportar una guerra con 1.400.000 bajas y en aumento. Y Putin tiene soluciones. El problema es que cada una está más loca que la anterior, y ninguna es lo que necesita para ganar la guerra. Solo darán más gente para que Putin las use como carne de cañón. Nada cambiará en la estrategia que utiliza Rusia. Antes de mostrar las absurdas soluciones de Putin a la crisis de personal, te recordamos que ves The Military Show. Si este canal te está aportando valor, hay mucho más contenido como este, así que suscríbete para seguir viendo nuestros videos diarios. Los métodos radicales de Putin para engrosar las filas rusas iniciaron mucho antes de que Rusia lograra su hito más reciente y deprimente. Hace varios años, Putin tuvo la brillante idea de empezar a reclutar a presos de las cárceles rusas. La oferta era simple: sirve en Ucrania y tu condena será conmutada. Sé un héroe de Rusia y olvidarán tus crímenes. Putin seguramente se alegró cuando muchos criminales decidieron alistarse. Después de todo, no solo estaba consiguiendo gente común aquí. Asesinos, desviados y personas acostumbradas a la brutalidad iban a llegar a Ucrania gracias a su nuevo plan. Y ya sabes, gente borracha en público, pero sobre todo asesinos. Para enero de 2025, Rusia había logrado reclutar a unos 180.000 convictos, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. No importaba que estos soldados criminales no tuvieran buen entrenamiento. Putin siempre priorizó la cantidad sobre la calidad desde el inicio de su guerra, y tenía muchísima gente entrando en las filas rusas. Esta estrategia para aumentar cifras ya era desesperada hace años, pero hasta el flujo de prisioneros se agota. En mayo de 2026, la población carcelaria de Rusia bajó cerca de 40%. El envío de convictos a Ucrania por Rusia fue clave, pero la baja en la población carcelaria preocupó a Putin. Una disminución tan marcada significaría que pronto empezaría a tener dificultades para conseguir más soldados de los gulags, y efectivamente eso es lo que está sucediendo. A medida que los pocos convictos que regresan de Ucrania contribuyen al aumento de los niveles de criminalidad dentro de Rusia, Putin tiene que encontrar formas cada vez más absurdas de mantener a su ejército. Primero, fue por los prisioneros. Ahora Putin va por los estudiantes. A inicios de junio, el proyecto ucraniano Quiero Vivir
que proporciona recursos a soldados rusos para ayudarlos a rendirse ante Ucrania y salir de la picadora de carne a la que Putin los obliga, publicó una lista mostrando que 1.059 estudiantes rusos se unieron al ejército de Putin. No creas que estos estudiantes son voluntarios dispuestos. Muchos son presionados para unirse al ejército por reclutadores que recorren universidades para convencer a jóvenes rusos de sacrificarse por la ambición de Putin. En el 5º año de la invasión rusa, reclutadores y agitadores visitan universidades para enlistar a exescolares en la guerra. Ya casi no quedan reclusos, por eso ahora envían a los niños al frente, señala el informe. El Kremlin apuesta todo a este reclutamiento. Un informe del 7 de junio de ABC News Australia señala que altos mandos rusos fijaron una cuota del 2% de estudiantes varones para el reclutamiento militar. Para convencer a estos jóvenes de inscribirse, Rusia ofrece eliminar todas sus cuotas de matrícula y borrar las malas calificaciones de sus expedientes. Así que les ofrece la promesa de un nuevo comienzo, siempre y cuando salgan con vida de Ucrania. 1.400.000 de sus compañeros y contando no lo han logrado. CNN investigó esta estrategia de reclutamiento y recibió mensajes directos de estudiantes que Rusia busca reclutar. Un estudiante dijo que la presión es colosal, y otro añadió que hay carteles sobre fuerzas de drones por toda la universidad. Por supuesto, reclutar a jóvenes que acaban de cumplir 18 años para el ejército no es precisamente una táctica nueva. Pero la desesperación es que Putin ya consumió gran parte de la generación actual de hombres en Rusia y ahora apunta a Tsanseum, las personas que se supone que son de los mejores y más brillantes de Rusia, para que luchen en la guerra de Ucrania, en lugar de seguir el camino que su educación les habría permitido tomar. La generación actual no bastó. Putin sacrificaría también a la siguiente. Aún así, poco más de 1.000 estudiantes no es un gran logro para esta estrategia. La desesperación aumenta en la mente del psicópata ruso. Para satisfacer el deseo de Putin de más soldados, el reclutamiento ahora también ocurre en los lugares de trabajo, no solo en las aulas. De hecho, ya habían salido de las aulas antes de que el Kremlin fijara cuotas de reclutamiento estudiantil. A finales de marzo, el Moscow Times informó que el gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, impuso cuotas de reclutamiento militar para todas las empresas de la región. Las empresas con 300 empleados o más debían nominar a 2 candidatos para el ejército ruso. Si la empresa tenía más de 500 empleados, los candidatos eran 5. Para ser completamente sincero, esto no parece ser una política dirigida por el Kremlin en toda Rusia. Es un síntoma de la intensa necesidad de Rusia de reclutar soldados. Malkov no estaría haciendo esto si Rusia no hubiera destruido la vida de 1.400.000 de sus propios soldados, creando así una situación en la que el reclutamiento voluntario nunca es suficiente y tiene que cumplirse. Y esto parece ser lo único en lo que Malkov puede pensar para tener una oportunidad. Malkov señala que estas cuotas deben aplicarse a más tardar el 20 de septiembre. Estamos dispuestos a apostar que algunas regiones rusas más tendrán ideas similares de sacar trabajadores de sus empleos para convertirlos en soldados, ya que encuentran imposible cumplir con las cuotas de Putin. ¿Y si retomamos las políticas que Putin respalda? Mientras Rusia enfrenta su crisis de reclutamiento de 2026, el Kremlin intensifica su estrategia de echarle más dinero al problema. El dinero en efectivo siempre ha sido la forma en que Rusia recluta a sus voluntarios, pero las cifras ahora están aumentando mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. En un informe del 14 de junio, RBC Ucrania reveló que Rusia ahora está anunciando bonos de firma de hasta $80.000. No son salarios, son pagos únicos que Rusia da a cualquier voluntario que se inscriba para la guerra. Y además de eso, la desesperación de Putin se nota con una oferta de condonar deudas de hasta $140.000 para los voluntarios que se encuentran en problemas financieros. El Kremlin nuevamente busca atraer a quienes enfrentan dificultades, ofreciéndoles una solución. El problema es que drones ucranianos patrullan esa ruta y 1.400.000 personas ya han fallado en llegar al final. Estas sumas récord destacan aún más porque hace poco muchas regiones de Rusia tuvieron que reducir sus bonos de firma por el fuerte impacto en las arcas públicas. En octubre pasado, Radio Free Europe Radio Liberty informó que regiones como Tartaristán y Samara habían reducido sus bonos al mínimo federal de $5.000. Menos de un año después, los bonos son 16 veces ese mínimo. Esto no pasa porque Rusia tenga mucho dinero. Esto se debe al deseo de Putin de agravar aún más las peores pérdidas militares de la era moderna, incluso paralizando economías regionales para reclutar a unos cuantos voluntarios más. Más desesperación. Además de presionar a universitarios, obligar a los centros de trabajo a proponer candidatos y ofrecer dinero que Rusia no tiene, Putin también busca fuera de su territorio. África es un objetivo.
Específicamente, jóvenes africanos que Rusia cree que puede atraer para que pasen a engrosar la cifra de 1.400.000. El 18 de junio, Euronews informó que la inteligencia militar de Ucrania ha revelado que Rusia ha establecido una red creciente de casas rusas en toda África. Esas casas funcionan como canal de reclutamiento militar, ya que el Kremlin usa empleos y educación como pretexto para atraer a los jóvenes. Las mentiras siguen hasta que quien escuchó el sexto canto de sirena acaba en una fábrica de drones o muchas veces en el frente, donde ya han muerto muchos rusos. El Centro de Estudios Estratégicos de África señala que la combinación de desinformación, trata de personas e interferencia extranjera ha hecho que África aporte una parte importante de los 30.000 extranjeros que combaten en el ejército ruso. Rusia no logra convencer a estas personas de luchar y debe mentir para que se inscriban, solo para enviarlas a un campo de batalla, donde casi seguro perderán la vida. Cada movimiento que hace Putin apesta a su desesperación. El psicópata sabe que está acorralado, sabe que se ha humillado a sí mismo en el escenario mundial y que 1.4 millones de bajas son lo peor que cualquier ejército moderno ha sufrido desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no va a detenerse, y la desesperación que ahora guía cada decisión que toma Putin se ha vuelto peligrosa. Esa es la opinión de Simon Tisdall, de The Guardian, quien plantea la pregunta clave: ¿qué hará Putin si su burbuja del Kremlin llega a estallar y de repente se dé cuenta de que se avecina una derrota estratégica y personal devastadora? La respuesta no es la de un líder común. Un golpe así al ego lastimaría tanto al principal psicópata del Kremlin, dice Tisdall, que no se retiraría. Putin ampliaría la guerra. La guerra limitada a Ucrania podría extenderse a países de la OTAN en Europa, activando el artículo 5 y provocando un conflicto continental. El pánico de Putin podría hacer que tome su decisión más estúpida desde que invadió Ucrania. Eso sería devastador para Rusia. El mayor desastre militar moderno se convertiría en la peor crisis para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no mejorará para Rusia, aunque Putin no profundice más en su locura y extienda la guerra. La muerte continuará. Lo sabemos porque Ucrania rompe récords en todo. Soldados, artillería, blindados y logística están siendo destruidos como nunca antes. Descubre por qué estos números son desastrosos para el sueño de Putin de tomar el Donbass para septiembre en nuestro video. Además, si te gustó este video, el botón de suscribirse te está esperando. Haz clic y apoya a The Military Show mientras te traemos análisis diarios de todo lo relacionado con la guerra en Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.